pero muy pocas veces ha sucedido, pero sí es, de hecho, un mecanismo de borrado físico es acercarlo a un electroimán y con eso se borra de un sopapo, como decimos por acá, toda esa información. Esa es la que más se utiliza en las computadoras y se ha estado usando por muchos años como almacenamiento secundario principal. El almacenamiento secundario ha ido variando, ¿no? El alternativo, el del backup, ha ido migrando. Antiguamente se usaban discos flexibles, igual discos electromagnéticos, pero flexibles, con muy baja capacidad de almacenamiento. Ya no se usa, ya nadie utiliza eso hoy. Luego fueron reemplazados eso por los discos láser. Ya usaban la tecnología de láser para grabar y para leer información. Y ahí tenemos el CD, el DVD y el Blu-ray. Ahora, hoy en día, esos mecanismos de almacenamiento se lo está usando solamente para grabar información una vez y tenerlo ahí, ¿no? Las películas, las canciones y los backups de datos de muchas organizaciones se hacen en estos mecanismos de almacenamiento. Por la comodidad, que significa que tengo un Blu-ray ahorita, lo guardo ahí todo el backup de la empresa de esta semana y le pongo una etiqueta y ya está archivado ese disco. Mañana hago otro backup, utilizo otro disco, o sea, hay un disco por cada día que puedo fechar visualmente y que puedo utilizar en el momento que haga falta. Y que tenerlo todo en el disco duro, ahora habrá que ir a buscarlo, tomarse la molestia, ver, abrir y va a ver cuál era adecuado, aunque eso ya se puede manejar más o menos fácil. Pero ese es el segundo mecanismo de almacenamiento, que hoy por hoy ya está en extinción, ¿no? En proceso de extinción. Ya hoy en día casi nadie está comprando DVDs ni para ver películas, ¿no? Ya todo está siendo sustituido por online. Los negocios, la gente que vivía de ese negocio ya no está, ya no vive ya de ese negocio, ya se muere de hambre si se dedica a eso. Entonces ese medio de almacenamiento ya está siendo desplazado. El otro medio de almacenamiento, el siguiente sería el flash drive, es un mecanismo electrónico de almacenamiento de información. Ya no es magnético, no es óptico, es electrónico. Aunque por su forma no es infinitamente grabable y borrable, pero es tanta cantidad de veces que se puede borrar y grabar nueva información electrónicamente que se va a fregar antes el dispositivo que cumpla, digamos, ¿no? La cantidad de regrabadas. Uno no está pues grabando y borrando a cada rato esa información, ¿no es cierto? Dice que da para 100.000 regrabadas, pero uno no llega a esa cantidad. Entonces es el que se está utilizando más como mecanismo de transporte de información sobre todo. Y el otro que se está usando ya como almacenamiento secundario fijo es la memoria SD, ¿no es cierto? Eh, en la memoria SD, que son memorias, ya no son HD, son SD, ¿no es cierto? Ya no son discos duros electromagnéticos, discos duros electrónicos. Entonces, los SD, que por costo, antes estaban como 20 veces más caros, pero ya hoy en día están como 2 veces más caros que los otros discos. O sea, entre 2 y 3 no pasa de ahí. Entonces, han bajado tanto los precios de que son los que ya se están usando bastante al día de hoy. Por una cosa elemental, es el tiempo, esos dispositivos, el tiempo que nos permite acceder a su información. Baja hartísimo, hartísimo. Y yo que no trabajo en procesamiento de datos, les diré, hasta el semestre pasado, he llegado a perder el tiempo media hora. En mis clases de las 7 he querido encender mi computadora a las 7 menos 3 minutos y resulta que mi clase empezó a las 7:30 porque hasta que terminó de cargar el sistema operativo, hasta que terminó de cargar solo el sistema operativo para que yo empiece, digamos, a subir las aplicaciones que necesito, Zoom en primer lugar, ha pasado hasta media hora. Eso es tiempo de acceso de ese medio de almacenamiento electromagnético. Esos discos son muy lentos al día de hoy, ¿no?
no es que hubieran sido más rápido antes, sino que la cantidad de información que maneja el sistema operativo el día de hoy es mucho más de lo que era hace 5 años atrás. Por lo tanto, el tiempo que necesita el sistema operativo en cargar los datos, ya le dije al comienzo, la clave del procesamiento es que los datos deben estar en memoria. Si no están en la memoria RAM, no se procesan. Entonces, el sistema operativo está almacenado en el disco y cargar o levantar el sistema, ¿qué significa? Que toda esa información se tiene que ir yendo a la memoria RAM. Y eso con un disco duro, no me lo han contado, ya lo he vivido, puede llegar a tardar hasta media hora. Hasta media hora. En cambio, a este otro semestre, que ya lo cambié por un disco de estado sólido, por un SD, en un minuto ya está levantado el sistema operativo. En un minuto. Entonces, fíjense que por el tiempo de acceso, por cuánto tarda en sacar información de un medio, uno toma decisiones, ¿no es cierto?, de qué hacer. Uno toma decisiones. ¿Se imagina usted si su celular estuviera con disco duro? Esa es una de las razones por las que los celulares son más caros que las computadoras regulares. Una, porque su memoria de almacenamiento es electrónica, no tiene un disco duro. Si tuviera un disco duro el teléfono celular, estaríamos media hora esperando que termine de cargar recién, o sea, de encenderlo, y eso que está tardando hartito nomás, ¿no? Ahorita yo diría que encender mi teléfono y encender mi computadora lo hace más rápido. Está trabajando más rápido que Android y Windows en este momento. Pero ese es otro medio de almacenamiento que está empezando a sustituir, eventualmente va a ir sustituyendo a los discos duros, por lo menos en lo que corresponde al sistema operativo. Por ahora se está usando de manera híbrida. Se está utilizando SD para el sistema operativo, o sea que uno tiene una computadora con un SD de 256 gigas, digamos, por baratito, y para almacenamiento más permanente, para guardar las músicas, videos y el resto de las cosas, un disco duro, porque eso me permite mayor capacidad de almacenamiento a un precio más accesible de lo que sería tenerlo en SD. Ahora, el SD, ¿cuánto va a durar? No sé cuánto, pero vamos a cambiar de computadora antes de que se fregue. Los discos duros también no es que sean infinitos, ¿no? El disco duro, por su mecanismo de sellado al vacío, es que puede darse el lujo de durar harto tiempo, pero aún así no tarda más de 5 años. Alrededor de 5 años ese disco duro va a morir. Entonces ya uno tiene que ir tomando sus recaudos, ¿no? ¿Cuándo empezamos a usar el disco duro? Hace 3 años. Bueno, contemos 2 años más y hay que ir pensar comprar su reemplazo. Entonces, cada mecanismo tiene su ventaja, desventaja, pero en todo momento lo que vamos a acabar teniendo que tomar en cuenta es el tiempo de acceso. Cuánto tarda en acceder a la información, ¿cierto? Ya no estamos hablando de tiempo de procesamiento, sino tiempo de acceso a los datos. Y ese ya es otro factor que se tiene que tomar en cuenta cuando se está pensando en comprar computadoras, ya sea para su casa, para jugar o para la empresa, que es donde a quién le van a preguntar qué computadora comprar, ¿no es cierto? Y para eso tendríamos que saber. Bueno, esos son los mecanismos de almacenamiento externo. Entonces, un archivo se considera un conjunto de datos que están guardados en algún mecanismo de almacenamiento externo, no en la memoria ya no es archivo. Si está en el disco, ya sea duro, disco sólido, eh, flash, cualquier cosa, si mientras esté en un medio de almacenamiento externo, entonces ya es un archivo y se guarda en ese formato de archivo. Ahora, estos archivos luego se van a clasificar de diferentes maneras. Primera clasificación, tipos de archivos según su utilización. Esto habría que ir pensándolo desde el punto de vista de una base de datos. Una base de datos es una colección de archivos cuyos datos están relacionados. Dentro del mismo archivo hay datos que están relacionados entre sí y los datos de un archivo están relacionados con datos de otros archivos. Eso es a lo que llamamos base de datos, una colección de archivos. Una colección de archivos donde cada archivo contiene un conjunto de datos. ¿De acuerdo? Ahora,
Según cómo vayamos a utilizar los archivos de esa base de datos, hay esta clasificación. Comenzamos con archivos históricos. Se le llama archivo histórico a ese archivo que contiene información que está almacenado ahí en alguna parte y que no se está utilizando recurrentemente. A eso se le llama archivo histórico. En la base de datos de la universidad, por ejemplo, eh, si un profesor fallece, de los varios que han fallecido ya hace 2 años, o si se jubilan, entonces todos los datos que están de ese profesor en el archivo actual se guarda en otro lugar, porque el mantener esos archivos en el mismo lugar donde estamos accediendo constantemente le quita tiempo. Seguimos hablando de tiempo de hacer actividades de procesamiento de datos. Entonces, para evitar la pérdida de tiempo en el acceso a la información, esa información que no se va a usar, o si se va a usar, va a ser muy de año en cuando, entonces lo pasamos y lo guardamos en otro lugar. En otro lugar que luego podríamos acceder, pero que normalmente no está, no está junto con los demás datos. Entonces, estamos hablando de los datos de los profesores jubilados, profesores fallecidos, del caso de los estudiantes. Una vez que el estudiante se gradúa, tramita su título, entonces esos datos van al pasivo y se van archivando, digamos, se van archivando en otro lugar, pero nunca se van a borrar. Entonces, esos archivos que están guardados en otro lugar, a eso es a lo que llaman archivo histórico. Archivo histórico. Luego tenemos en esta clasificación el archivo maestro. El archivo maestro es el que contiene los datos que se están usando actualmente. En el archivo maestro de la universidad tenemos el archivo maestro de profesores, el archivo maestro de administrativos, de estudiantes, y ahí estamos todos nosotros, los profesores que seguimos trabajando, los estudiantes que siguen estudiando. De hecho, cuando un estudiante se da de baja o congela materias, decimos, ¿no es cierto? Quiere decir que lo van a mandar al histórico, pero después del histórico lo van a sacar de ahí y lo van a volver a regresar al archivo maestro. Entonces, el archivo maestro es el que contiene información que se está consultando, que se está agregando constantemente. Ese es el archivo maestro. Junto con el archivo maestro suele estar un archivo de transacciones. En el archivo maestro están los datos principales. Y en el de las transacciones se empieza a guardar las relaciones que hay entre, entre los datos que están en el archivo maestro. Es decir, en el archivo maestro hay un archivo que contiene datos del alumno. En el archivo de transacciones están, es decir, ustedes, por ejemplo, su código, su nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, todo eso está guardado en el archivo maestro. Pero cuando usted inscribe materias, ese registro de usted y la materia inscrita no está en el archivo maestro, está en un archivo de transacciones. Entonces, en ese archivo de transacciones es donde va a estar el código de usted, el código de la materia que ha inscrito y los otros detalles de en qué momento inscribió esa materia. Porque no es lo mismo inscribir 210 en el semestre 222 y 210 en el semestre 123, ¿no es cierto? Es la misma materia, el mismo sujeto, pero diferente momento de inscripción. Entonces, en un archivo de transacciones se va a registrar los datos relacionados a dos archivos maestros. En una inscripción está relacionado los datos de usted y los datos de la materia, ¿no? Los datos de usted y los datos de la materia, y eso se almacenan en un archivo transaccional. La idea es que de cada uno de nosotros, en los archivos maestros, se va a guardar solamente una referencia. Hay un solo lugar donde están nuestros datos completos. Pero las transacciones que vayamos a hacer, desde cada vez que inscribimos una materia, retiramos, eh, adicionamos, todo eso se va a ir almacenando en otro archivo. Usted retira una materia, sigue guardando información, o sea, sigue creciendo el archivo de transacciones. Es decir, nunca se borran esos datos. Esos datos nunca se borran. Una vez que están registrados, ya no se borran. Que no aparezcan en un reporte, y a eso se debe a que se hizo una eliminación, anulación, retiro, digamos, ¿no?
pero es otra transacción que está registrada, que está registrada. Esos son archivos de transacciones. Luego tenemos los archivos temporales. Los archivos temporales, como el nombre dice, son archivos que se crean por un momento determinado, por un instante, y que luego van a desaparecer. Esta clase de archivos temporales, por ejemplo, son los archivos que genera Microsoft. Cada vez que usamos Word, Excel, PowerPoint, ahorita por ejemplo estoy usando PowerPoint, en el momento que yo abrí este documento en PowerPoint, en este momento, es decir, ¿qué significa haber abierto el archivo? Hay un archivo físico que está guardado en el disco duro y de ahí se ha sacado esa información y se la ha puesto en la pantalla. Entonces tengo esto que están viendo, está en la pantalla y también está en el disco, está almacenado. Y lo que están viendo en la pantalla ha tenido que leerse del disco y ponerse en la pantalla. Al estar ya en la pantalla está en la memoria RAM. O sea, primero estuvo en la RAM y después de la RAM recién estuvo en la pantalla, en ese orden. ¿Ok? Entonces, ahorita como esto está en la memoria RAM, yo puedo hacer modificaciones a esto. Le puedo, qué sé yo, aumentar espacio, quitar, reeditar, hacer un montón de cosas. Puedo hacer modificaciones al contenido. Entonces, el contenido original está almacenado en el disco. Y estas modificaciones que yo haga las estoy haciendo en la memoria RAM de la computadora. Entonces, antiguamente, cuando no había archivos temporales, cuando Microsoft no los manejaba, entonces, ¿qué pasaba? Si yo después de un tiempo le aumenté un montón de cosas, modifiqué, las acomodé, hice un montón de cambios, ¿me entienden? Pero esos cambios están toditos en la memoria principal. En el disco está lo que estaba al inicio. O sea, cuando recuperé el contenido, ese mismo sigue estando en el archivo. Esto está en la memoria. Cualquier cambio que yo haga son cambios que están en la memoria del computador. Si después de estar 2 horas trabajando, haciendo un montón de modificaciones, agregando un montón de información, como aquí, digamos que lo abrí, tenía solamente 2 diapositivas, pero me puse a trabajar y ya llegué a las 20 después de 2 horas. Y justo ahí se corta la luz. Justo ahí se corta la luz. Cuando regrese la luz, eh, se perdió todo mi trabajo, porque lo que está, siguen siendo lo que estaba en el archivo, siguen siendo las dos diapositivas. Todo lo demás estaba en la RAM y como no se guardó, chao. Eso era antes. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace Microsoft? Una vez que abrimos un documento y mientras lo estamos editando, él va a crear un archivo temporal. En el mismo disco lo va a crear el archivo temporal. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo puedo estar editando, y resulta que el programa está diseñado, está configurado y lo podemos cambiar cualquier rato para que se autoarchive cada 10 minutos. Pero no se va a guardar en el archivo original, sino que en el archivo temporal. O sea, ahorita ni bien lo abro, él va a crear el archivo temporal. Yo estoy trabajando, le aumento, le quito, qué sé yo, y transcurrido 10 minutos, el contenido que está en la RAM se va a guardar en el disco, pero no en el archivo original, sino en el archivo temporal. Digamos que ya llegué a las 2 horas, después de 2 horas de que he estado aumentando, ya tengo 20 diapositivas, y se me va la luz. Cuando regrese, tengo la opción de ver, porque lo que va a hacer el programa cuando él reinicie el programa, él va a recordar, porque lo tiene guardado en el disco, que había un archivo temporal. Entonces me va a ofrecer la opción este es el archivo temporal, ¿quiere ver ese o quiere ver el original? Si yo digo quiero el original, me va a permitir ver en la pantalla el que tenía al comienzo, el de las 2 diapositivas. Pero si le digo no, quiero el respaldo, entonces ahí van a estar las 20 diapositivas. Probablemente haya perdido, o sea, lo más seguro es que se perdió lo que trabajé los últimos 10 minutos. Por ahí ya iba por el minuto 9 cuando se cortó la luz. Si era el minuto 1, qué belleza, voy a perder poquito.
Pero si era el minuto 9 voy a perder harto, pero no tanto como las 2 horas de trabajo. Voy a perder lo que sucedió los últimos casi 10 minutos. Los últimos casi 10 minutos. Entonces, así es como se utilizan los archivos temporales. Ahora, si después de esas, qué sé yo, si por suerte 15 minutos antes de las 2 horas yo lo hubiera guardado, se hubiese guardado todos los datos en el archivo físico, en el archivo regular, digamos. Y el temporal hubiera seguido existiendo, pero las modificaciones del temporal con lo guardado sería de 15 minutos. En resumen, si 10 minutos antes a las 2 horas de trabajo se me cortó la luz, entonces guardé, de lo que guardé, poco menos de 10 minutos de lo que voy a acabar perdiendo. Pero con respecto al original ya no es mucho, si es que lo guardé, pero si no lo guardé, está en temporal. Y todos lo vamos todos lo hemos tenido esa oportunidad. En algún momento nos ha pasado eso, ¿no? Ni teniendo una portátil, igual se me acabó la luz, se me acabó la batería y se me apagó. Entonces, esa es la idea de los archivos temporales. O sea, en Word, en Excel, en Power, hay esos archivos temporales y se utilizan con esa finalidad. Y de hecho, una vez que lo actualice y lo cierro, ese archivo temporal se borra. Al cerrar el documento me pregunta, ¿no? El programa, ¿quiere guardar las modificaciones? Nos dice, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si uno le dice sí, guarda las modificaciones. Y si uno le dice no, pues simplemente borra el archivo temporal y ya. Cuando uno dice sí, ese archivo temporal lo reemplaza al archivo original. En realidad borra el original, le cambia el nombre al temporal, le pone el nombre del original y ya está. Esa es la técnica más rápida de poder actualizar el archivo. Y luego, bueno, ahí ya desapareció el temporal, ¿no es cierto? Porque lo renombramos. Y la otra sería borrar el original y copiar el temporal en un original, pero pierde mucho tiempo así. Se pierde mucho tiempo. Bueno, y la otra opción, si uno le responde que no, entonces borra el temporal y listo, ya está. Entonces, al finalizar, el temporal va a desaparecer. El temporal solo va a existir mientras estamos trabajando con un archivo y luego de eso va a desaparecer. Pero no es la única vez que se utilizan archivos temporales o la única manera de usar archivos temporales. Los temporales también se utilizan cada inicio de inscripciones. Por ejemplo, la universidad define un calendario y las facultades dicen qué parte del calendario la van a adoptar. Eso es esencialmente el inicio de clases, el inicio de inscripciones. Si la facultad decide iniciar inscripciones, por decir, el lunes, entonces ya hoy día le puede decir CPD, por favor, quiero que calcule material. Ese famoso material no es la lista de útiles, ¿no? Y alguna gente dice, ¿por qué no me dan? Algún compañero lo he escuchado por ahí, que me pagan por material de inscripción o pago matrícula, que se supone que me van a dar material de inscripción y no me dan ni un lápiz. Material de inscripción en realidad se refiere a que van a generar su boleta. Antiguamente le daban un papelito y en ese papelito estaban todas las materias que usted podía inscribir. Eso era antes, ¿no? Ahora, como es digital, pues ya no es así. Entonces, si hoy le decimos al CPD que el lunes empezamos a inscribir, entonces el CPD va a correr un algoritmo esta noche, o mañana en la noche, o el sábado en la noche, o el domingo en la noche, pero va a ser cualquiera de estos días en la noche porque tarda un tiempito. ¿Y qué hace ese algoritmo? Empieza a calcular material. ¿Qué significa? Va a crear un archivo temporal donde van a estar todos los datos de cada alumno y por cada alumno va a calcular la materia que le toca en función, obviamente, a las materias aprobadas. O sea, ese algoritmo tiene que revisar el plan de estudios, tiene que verificar las materias aprobadas que usted tiene y en función de las materias aprobadas, qué materia se le habilita, digamos, ¿no? Para que usted pueda inscribir. Entonces, el cálculo de material no es otra cosa que calcular qué materias les toca inscribir en función de las materias aprobadas y el plan de estudios, porque es el que dice cuáles son los prerequisitos, ¿no es cierto?
Y esa lista de materias son las que le va a aparecer a usted en su boleta de inscripción. Ese es un trabajo previo que tiene que hacer el programa y se va a dedicar a hacer ese cálculo con cada uno de los 3.000 estudiantes de la facultad y lo van a dejar corriendo esta noche para que mañana esté. En principio parece un algoritmo fácil, pero no lo es. El determinar qué materia va a inscribir significa hacer un recorrido a la lista de materias del plan de estudio y por cada materia tiene que ir revisando si tiene aprobados los prerequisitos. Ahí se necesita un algoritmo recursivo. Los compañeros que están en el último semestre, su material tarda más que los que están entrando a la U. ¿Por qué tarda más? Porque va a revisar en el plan de estudio son 50 materias, ¿no es cierto? El algoritmo mira la materia 1, ¿está aprobada? Sí. Pasa a la materia 2, ¿aprobado? Sí, 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 hasta que llega a la materia 40, digamos. ¿La materia 40 está aprobada? No. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la materia 40? Ahí es donde dice hipótesis. Eh, la lista, en base a la lista de materias que son los requisitos de esa materia, la materia número 40 no está aprobada. Por lo tanto, ahora va a verificar la lista de las materias. Por suerte en la facultad son solo dos, el resto, o sea, no hay ni una materia que tenga más de dos requisitos, excepto la última materia, la del 10º semestre. Todas las demás solo tienen dos prerequisitos. Ah, no, el noveno también, el noveno los amarra con todas las materias del octavo, o sea, no hay cómo saltearse esa parte. Pero para el resto son solo dos. Para ahorita, para ustedes y para muchos semestres más, solo dos. Eso significa que la materia 40, ¿está aprobada? No, perfecto. ¿Cuáles son sus requisitos? Va a tener que revisar del plan de estudios cuáles son los requisitos de la materia 40. Son dos, les dije, ¿no es cierto? Entonces, va a agarrar la primera hipótesis, que diga si está aprobado o no. Para saber si está aprobado, tiene que ver no solamente que esté aprobado, sino que el requisito de esa materia también esté aprobado y ahí es hipótesis, aplicamos recursión. Es un algoritmo recursivo para procesamiento de datos en ese caso. Se va a generar un arbolito parecido al de Fibonacci, o sea que es medio lentón ese algoritmo. Por eso es que lo van a dejar corriendo en la noche y no ese rato de inscribirse. Pues. Si le dan a correr el rato que le toca inscribirse, olvídense ustedes. Entonces, en resumen, en ese archivo temporal de inscripción aparece cada uno de ustedes con la materia que usted podría inscribir, con la que usted podría inscribir. Entonces, usted agarra y ahí marca, a ver, quiero escribir esta materia en tal grupo, listo. Esta otra materia en tal grupo y listo. Y si no le aparece ahí, entonces significa que si no le aparece ahí es porque no la puede inscribir, digamos. No cumple las reglas. Y una vez que usted ya se inscribió, ese archivito donde estaba todas esas cosas de esa lista de materias que usted podía, esa se borra. De ahí el nombre de temporal. Entonces, calcular material significa que determinar qué material usted puede llevar, de acuerdo a las materias ya aprobadas y el plan de estudios de la carrera en curso. Es un algoritmo un poco lento, pero se utiliza ese archivo por unas 2 semanas, porque mientras dure el periodo de inscripciones, adiciones, eso va a seguir vigente. Y luego que termine el proceso, eso se borra. Ahí estaba solamente la lista de materias que usted podía inscribir. Una vez que usted inscriba, diga, elija esta materia en este grupo, grabar, entonces a partir de ahí, cuando no es grabar por materia, ¿no? Porque uno tiene que seleccionar todas las que pueda y recién darle grabar. Entonces ahí se actualiza el archivo, los archivos maestros y se borra el archivo temporal. Entonces ahí también es un ejemplo de archivos temporales. Son archivos que se van a crear para un momento determinado y que luego de pasar ese momento se tiene que borrar. Porque no es necesario con toda esa información. Se puede hacer sin ese archivo temporal, se podría solo que calcular, parece que tardaba unos 10 minutos en calcular el material por estudiante. Y 10 minutos es mucho tiempo, imagínese usted entra, pone su registro, enter, para que aparezca qué materias les toca 10 minutos. O sea que hasta que lo pinte ahí 10 minutos y eso el usuario lo toma como que, creo que se colgó,
le pica otra vez, ¿no? Le dice otra vez calcule, y cada rato está volviendo a calcular. Más bien que ahora los botones los bloqueamos. A la hora de programar al botón, ni bien le haga clic, si sé que ese algoritmo va a ser lento, entonces al botón le pongo su enable en falso y lanzo el proceso. Cuando termine el proceso, le hago el enable en verdadero nuevamente. Esa es la técnica que se está usando, por ejemplo, ahorita en programación. Eh, para que el usuario no le vaya a dar clic, 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 porque si no va a acabar haciendo correr el algoritmo varias veces y cada vez va a tardar. Entonces, eso de que las cosas tardan, ya le dije, no era para perder el tiempo, no, no es que, pucha, el profe Contreras no sabía cómo rellenar la materia y le puso eso, no, tampoco. Se utiliza todos los días se hace cálculo de tiempo. Eh, unas veces se hace, como le enseñé la semana pasada, tiempo real, con pruebas reales, y para que uno tome decisiones, no, realmente esto tarda tanto. Y la otra es manualmente, no hacer calcular el tiempo de ejecución y tal. Pero es en base a tiempos. Bueno, esa es la diferencia entonces entre el archivo histórico, archivo maestro, archivo de transacciones y el archivo y los archivos temporales. Desde otra óptica, por su forma o por su organización, los archivos se clasifican en archivos secuencial, o sea, archivos de acceso secuencial, archivos de acceso directo y archivos de acceso indexado. Secuencial, directo, indexado. ¿Ok? Ahora, aquí nos vamos a ir a la pizarrita. Bueno, nosotros vamos a ver los datos. Voy a poner aquí, voy a abrir el bloc de notas para que nos entendamos. El dibujito de acá en realidad es este bloc de notas. Aquí tengo unas cositas que quiero guardar. Esto de acá. Pero esto, cuando yo le dé guardar, le digo archivo, guardar, ¿no es cierto? Tengo que darle un nombre, buscar dónde lo voy a guardar. Le voy a llamar demo2 y se está guardando. Esto ahorita estaba en la memoria únicamente y ahora ya no está en la memoria únicamente. Está en la memoria y también está almacenado en el disco. Pero esto es lo que yo veo en la pantalla. Ahora, ¿cómo está guardado? Entonces, en primer lugar, esto es lo que veo, pero esto está guardado en un disco. Bueno, le llamamos disco, aunque ahora ya les comenté que es SD, ya no es HD. Pero me voy a imaginar que tengo un HD, porque al final es lo mismo. Y un HD es un disco que, por eso se llama disco, porque está en circulitos, pero la información está guardado, es decir, ese mecanismo tiene una especie de surcos circulares. Y dentro de esos surcos es que se guarda la información. Si es magnético, entonces hay unos puntitos magnetizados o no, pero puntitos al fin en todo alrededor y hay otro circulito adentro y otro circulito adentro. Esto no es una espiral, es círculos dentro de círculos. ¿Okay? Así es como está guardado. Si esto es un CD, DVD o Blu-ray, que es igual, es un redondito y igual en circulito. Solo que esos circulitos se perforan con un rayo láser. Y dependiendo de la profundidad de la perforación, si es muy profundo, será un 1, y si es medianamente profundo, eso es un 0. Entonces, después de grabar información, no importa si grabó 0 y 1, igual va a haber un surco. Y ese es un surco real, solo que es tan micrométrico que a la vista no lo vemos, pero sí notamos porque cambia de color cada surco. Cada surquito que tiene cambia de color. Y es por eso que si uno le mira al DVD, siempre va de afuera hacia adentro, por si acaso. Entonces uno lo ve más oscurito y lo otro se ve como espejo. Más oscurito y el otro más brillante. El oscurito es donde ya ha guardado información y la parte brillante es donde todavía no ha guardado información. Y está guardado con láser, ¿no? Quema realmente, y por eso se dice quemador, porque realmente lo quema, solo que no lo quema como con soplete, ¿no? Son quemaduras a nivel de láser, ¿no? Puntitos súper, súper delgados pero que lo va a quemar, lo va a quemar. No lo traspasa, ¿no? Pero va a quemar.
Y después tenemos la memoria electrónica, que ya no va a ser de esta forma, pero lo vamos a entender como que es algo así. Ahora, esto se llama pista, todo ese circulito se le denomina pista. Esa pista en realidad se la tendría que ver como una línea plana dentro del cual se va a sembrar información. Entonces, esto que está aquí se va a sembrar en una pista. Entonces, ¿cómo va a guardarlo? Va a agarrar leyendo de acá, letra a letra, H, O, L, A, una por una, y lo va a ir guardando aquí uno por uno. La O, la H, la O, la L, la A, pero aquí llega al fin, el espacio, ¿no? Aquí hay un espacio, y aquí tiene que guardar un espacio. Ya saben que el código ASCII del espacio es 32, ¿no es cierto? Entonces va a guardar un código 32 en este lugar. Realmente no se guardan las letras, se guarda el código ASCII, así como ya les dije que el código ASCII es lo que, esta HOLA está en ASCII en la memoria en binario. En la computadora lo maneja todo en binario, pero para nosotros lo podemos visualizar como estos garabatos, ¿no es cierto? Incluyendo el espacio, para que se sepa que hay un espacio tiene que guardar un código, el código del espacio es 32. Entonces va a guardar el código del espacio, la C, la O, la M, la O, y llegó al final. Entonces, como cuando llega al final, está sembrando ahorita, está guardándole, guardando, llega acá, y aquí dice, ya no hay más, toca la siguiente línea. Entonces, aquí necesita guardar también eso. Entonces, cuando llegó al final y le toca la siguiente línea, claro, uno le gustaría pensar que en el archivo lo está guardando así, ¿no? De arriba para abajo, pero no es así. Está en las pistitas estas se está guardando la información. Es un circulito, pero puedo visualizar como si fuera una línea. Entonces, en esa línea, o sea, no hay otra línea abajo, es una sola. De aquí hay más abajo, pero es en el círculo más interno, más interno, más interno, pero no lo voy a pensar, no se ve así. Es como una sola línea. Entonces, ¿cómo hace? Imagínense que aquí esté el hola, abajo el cómo, abajo el está. No funcionaría así. No funciona, no es que no funcionaría, no funciona así. Entonces, cuando llegue al final y toca otro porque sigue habiendo información, aquí en el archivo se guarda la marca de fin de línea, un EOL, End of Line. El código de la fin de línea, el código es 10. O sea que va a guardar aquí el carácter número 10, el carácter cuyo código, no, aquí guarda código, el código 10. Y el código 10 no es un carácter visible, es una marca. Ya. Ustedes le saben también, yo se los dije, que en el código ASCII los primeros 32 caracteres del 0 al 31 no son caracteres, son códigos que representan algo. Uno de esos códigos es el end of line, el fin de la línea. Código 10, end of line. Entonces, guarda ese código ahí y a continuación está empezando a guardar ESTAN, ESTAN. Si ustedes lo miran aquí, todo está uno a continuación del otro. Esto no se puede guardar abajo porque no hay un abajo. Todo se va guardando a continuación. Llegado al final, si aquí yo le di un enter, ahorita por ejemplo no tiene un enter. Ahora sí, ya le di un enter. Ahora que tiene un enter, donde le dio enter, él detecta un end of line y va a guardar aquí en el archivo esa marca de fin de archivo, el código 10. Y luego, como ya no hay más, después de ese código 10, a continuación está esto. ¿Y qué es eso? El fin de línea, el EOF. El código de end of line, te busquen en su tabla ASCII qué cosa es EOF, ese es el código que corresponde al end of line, end of file, fin de archivo. Y ahí se queda. Entonces, el acceso al archivo es secuencial porque está guardando uno a uno y una vez que llegó al final, lo cierra. Ya lo copié todo lo que estaba aquí, lo llegué a copiar acá, así uno a uno. Y lo he ido haciendo así uno por uno, de principio hasta el final. Si voy a trabajar de esta manera, a eso se le llama secuencial. Ahora, cuando quiera abrir este archivo, este programa, por ejemplo, el bloc de notas, ¿qué hace? Localiza físicamente dónde está el archivo y empieza a sacar la H y la va a pintar aquí en la pantalla. La O a la pantalla. Cuando llegue al espacio, entonces él va a poner aquí, le va a dar un espacio acá. Porque el espacio no se dibuja, ¿no es cierto? Pero él tiene que hacer algo para que deje el espacio. Luego está la COMO, listo.
Y cuando detecte el código 10, simplemente no hace nada, empieza a escribir en la siguiente línea. Cuando ve la marca, le toca escribir en la siguiente línea y como que comienza de nuevo, ¿no? ESTAR. Al llegar al final dice EOL otra vez, ¿no? Significa que va a ser en la siguiente línea. Va a seguir en la siguiente línea. Entonces, para guardar este archivo, el acceso ha sido secuencial, porque a la hora que yo le dé guardar, lo empieza a guardar, o sea, hace un recorrido aquí de izquierda a derecha y lo va guardando uno a continuación del otro hasta llegar al final, y entonces el programa va a guardar esta marca de EOL y va a guardar el EOF. El programa se va a encargar de guardar esos caracteres. Una vez guardado, lo cierra el archivo y ya está. Para leer es secuencial. O sea, leer me refiero, saca del disco y lo va a leer uno por uno hasta llegar al final. Y para guardar, de este lado va a leer uno por uno y lo va a ir escribiendo aquí igual. Si a mí se me ocurre hacer estos cambios, miren, y yo le doy ahorita a guardar, ¿qué está haciendo este programa? El archivo que había antes lo va a borrar y va a empezar a escribir en el nuevo HO espacio LA espacio COMO fin de línea, luego ES espacio espacio TAN y luego fin de línea, fin de archivo. O sea que cada vez que hago modificaciones a un archivo, ya sea el bloc de notas, ya sea PowerPoint, ya sea Word, cualquiera de estos programas, ¿qué es lo que hacen? Cuando le damos guardar, él empieza a copiar todo desde el principio hasta el final. Borra el otro archivo y graba el nuevo. Y es por eso que tiene que haber temporales. Y es por eso que tiene que haber temporales. Porque va a borrar todo, o sea, va a desaparecer el otro y el nuevo contenido. No puede, no hay manera, miren acá cómo está guardado, no hay manera, a ver, aquí hay un espacio entre la O y la L, no es que yo diga aquí voy a hacer insert, no hay, esto es disco. No puede hacer insert y que mágicamente se mueva todo, no hay eso. Va a guardar la H, aquí va a reescribir la H, la O, va a reescribir la L, solo que en su lugar va a haber un espacio, en lugar de la A le va a reescribir una L y así todo. O sea, voy a guardar desde el principio hasta el final, sale de la memoria al disco. Y si le digo leer, abrir el archivo, entonces de aquí, de izquierda a derecha, hacia la memoria RAM. Y es de principio hasta el final. A eso es a lo que se le llama acceso secuencial. Acceso secuencial. Los programas como el bloc de notas, Word, PowerPoint, Excel, o los documentos que generamos con esto, son de acceso secuencial. Acceso secuencial. ¿Ok? Bien. Se dice también por su organización acceso directo. Significa eso que está guardada la información de tal manera que puedo ir directamente a la información. Aquí les voy a poner otro ejemplo. Un archivo para guardar los datos de los alumnos. Le vamos a llamar alumnos.dat a ese archivo. Este archivo está organizado por registros, que significa que voy a guardar aquí. Esto ya no lo vamos a ver en pantalla así rectangularcito, pero nos lo imaginamos al archivo así. Donde aquí está código 10, código 20, nombre Juan, vive en la calle 1. Abajo, esto no es texto, ¿ya? Esto no es texto, sino que en la siguiente línea está guardado 30, Pedro, calle 3, 40, Marta, calle 5. En algún momento esto es medio secuencial, si quieren. Pero cuando decimos acceso directo, quiere decir que yo puedo, ya están los datos guardados. Este es el archivo de alumnos de la universidad. O sea, no hay 3 datos, hay unos 150.000 datos deben estar guardados ahí. 150.000 datos, mínimamente. Hay más de eso. Con este formato. Número de registro, nombre, dirección y otros más. Este es chiquitito, ¿no? Pero para tener una idea. ¿Qué significa acceso directo? Una vez más, la información la vamos a ver, nos la vamos a imaginar así. Nos lo vamos a imaginar así. Pero así no se guarda. Imagínense, agarro este cuadradito y lo quiero planchar acá. No, no funciona.
Aquí la información se guarda dentro de estos surquitos y están más pegados de lo que yo les estoy mostrando aquí. Están tan pegados que no se nota que hay circulitos. O sea, para la vista nuestra no se nota que hay circulito, porque entre este circulito y el otro la distancia está en micrones. Ni siquiera es 1 milímetro, menos de 1 milímetro. 1 micrón es de distancia. Eso lo notan en los CD, ¿no? ¿Por qué se ve oscurito y el otro lado blanquito? Porque ya está quemado ese trecho y el otro quemado, quemado, y siempre va de afuera hacia adentro, la quemada. Entonces, el color oscurito se refiere a que está perforado y bueno, eso hace que no refleje la luz directamente, como cuando está inicialmente bien pulido, ¿no? Bien, ¿cómo se guarda ahora este archivo? ¿Cómo es que se guarda? Va a guardar así. El archivo .dat está ahí, 20, Juan, calle 1. Esta rayita roja es una barrera eh, mental nomás, porque en realidad a continuación de eso está el siguiente. 30, Pedro, calle 3. A continuación, 40, Marta, calle 5, y así vamos yendo para allá. Si no hay más datos, entonces aquí hay un EOF. No lo pinté, pero nos tiene que quedar claro que ahí, aquí en este lugarcito, se está guardando un end of file, el código de la marca de fin de archivo. ¿Ok? Así está. Entonces, ya guardado estos datos, se puede acceder de manera directa. ¿Qué significa de manera directa? Si yo quiero ir a este lugar, me voy directo a ese lugar. Ahora, luego quiero leer datos de Martita, puedo irme directo a ese lugar. Aplicando un cálculo de regla de 3 simple, puedo decir de aquí, no necesito leer todos los demás archivos, perdón, todos los demás datos del archivo, sino que puedo ir de forma directa al lugar a donde yo quiero. Quiero ir ahí, entonces me voy directo y recupero solo este paquetito de información. O puedo saltarme aquí y leer todo ese paquetito de información. Por eso se llama archivo de acceso directo. Significa que puedo acceder a cualquier parte de la información de manera directa, conociendo su dirección relativa. Aquí es donde vamos a ver que los archivos son como una especie de vector. Hay una dirección, es decir, cada dato está en un lugar. En este caso, el primer dato está en la posición 0, el siguiente dato está en la posición 1, 2, 3 y así. Este bloque de información está ocupando m espacios. Entonces aquí el primer dato del siguiente espacio está en la posición m más 1 y así al final está en 2m. Este es 2m más 1, 2m más 2, 2m más 3 y el último, la posición de antes del EOF es 3m. M es un valor que representa la cantidad de bytes que ocupa cada grupo de datos. Si digamos son 50 bytes todo esto, entonces M vale 50. A partir del 51 hasta el 100, 101, 150. Entonces, cada paquetito son de tamaño fijo. La clave aquí es que yo tengo que definir si voy a acceder de manera secuencial o de manera directa al contenido del archivo. Entonces, secuencial significa que al del comienzo hasta el final, uno detrás del otro. No puedo regresar y no puedo adelantar. Tengo que comenzar desde el inicio hasta el final. Más o menos como el álbum, ¿alguien tiene el álbum digital de la FIFA? Abre el álbum y tiene que mirar, pasar la hoja, eso es secuencial. Y uno ve las 32 selecciones y la va pasando hoja a hoja. Si quieren, un libro también tiene una forma de acceso directo, de acceso secuencial, porque agarra el libro y uno empieza a leer, ¿no es cierto? La primera página, el contenido de la segunda, la tercera, uno no se salta, digamos, ¿no? El libro está diseñado para saltarse, pero uno no se salta. El acceso a la lectura de un libro es secuencial. Eso es secuencial. Y en este caso, cada
cada dato tiene una posición relativa, relativo al archivo. La H es el primer carácter de este archivo. Entonces, su posición va a ser 0, 1, 2, 3 y así en adelante. Para los otros datos, para la otra forma de archivos, de datos, no texto, entonces, si estos son 50, 50, 50. Acceso directo, si yo quiero acceder a esto de manera directa, quiere decir que lo abro y puedo ir directo al inicio de cada bloque de datos. Al inicio de cada bloque de datos. Eso es acceso directo, ¿no? Y finalmente tenemos el acceso indexado. El acceso indexado significa, por ejemplo, este es mi archivo de datos, ¿no es cierto? Eh, pero yo quiero que esté ordenado. Ahorita está ordenado por código, pero está ordenado quiere decir que el 20 está acá, luego está el 30, o sea, está en orden. Pero ¿qué tal si el siguiente que guardo es el 15, el siguiente el 35, el siguiente el 25 y así, ¿no es cierto? Ya está en desorden. Quiero leer los datos, está en desorden. Entonces, la idea es, no voy a ordenar los datos dentro del archivo. Se va a crear otro archivo de índices. Y en ese archivo voy a colocar el código y dónde lo puedo encontrar acá. De manera que yo cuando quiero ubicar a Pedro, entonces aquí como está ordenado por código, ¿no? Eh, por código. Voy a buscar en primer lugar, o sea, si lo ordeno por índices, no voy a buscar a Pedro, lo que tendría que decir, quiero buscar el alumno cuyo registro es 30. Entonces voy a usar el índice, pero en el índice voy a hacer búsqueda binaria. ¿Por qué binaria? Porque el archivo está ordenado. Quiero buscar el 30, entonces lo voy a buscar rápidamente al 30 y los códigos, no está ordenado por código. Solo tiene código, no tiene nada más guardado en este archivo, solo código. Pero además de ese código, me da a mí la dirección real donde se encuentra acá. Esto es como los hipervínculos, ¿no es cierto? Encontré le hago un clic y eso me lleva directamente a ese video, si es un hipervínculo para un video. Es lo que llaman enlaces, ¿no? Enlaces, hipervínculos, así se llaman. Eh, Ustedes, por ejemplo, han accedido, es decir, hay un montón de sesiones de Zoom en este momento, pero ustedes han dado clic al enlace, ¿no es cierto? Y se vinieron directo a esta sesión. Entonces, los archivos índices sirven para eso. Yo voy a hacer búsqueda binaria acá, porque hacer búsqueda secuencial es muy lento. Entonces hago búsqueda binaria una vez que encontré, estoy buscando el de código 40. 40, con 40 ya me puedo ir directo y encontrar ese, no, para llegar ahí a 40, digamos que era a Martita que estamos buscando, búsqueda binaria aquí, y a eso me va a llevar a este lado, que en realidad es acá, directo a ese lugar. Imagínense que esta es una tabla, un archivo que contiene los datos de 150.000 estudiantes. 150.000, ese es el N. Entonces, si voy a ir de 50 en 50 saltando por acá con un acceso directo, estoy haciendo una búsqueda secuencial. La binaria es porque ya esto está ordenado, entonces hago búsqueda binaria, sabemos que eso es rápido, entonces de un saque me voy directo a ese lugar. Entonces, los índices o los archivos indexados consisten en eso. Fíjense ustedes que los libros están organizados de manera secuencial indexada. Es decir, el contenido del libro es secuencial, ¿no es cierto? Porque es capítulo 1, capítulo 2, o sea, está en secuencia la información. Pero puedo acceder de manera directa. Yo ahorita aquí tengo en mi mano, no lo pueden ver, pero yo tengo, vamos a hacer que vean, tengo este librillo. Entonces este librito dice programación en C++ Builder. Este librito tiene un índice. Y así como este libro tiene un índice, hay un archivo donde está solo el índice. Entonces en este archivo dice, a ver, programación orientada a objetos, entorno de C++, errores, controles. Ahorita les digo de lo que me interesa. Gráficos.
Proyectos multificha, impresión, trabajo con archivos. Capítulo 14, página 429. Entonces hice una búsqueda secuencial, sí, porque, porque está organizado por texto. El texto casi como que me obliga a ser secuencial, pero estoy buscando secuencialmente dentro del archivo índice. Aquí es rápido, que si yo hago secuencial para buscar el tema página por página, cuando llego a la 429. Ya de manera directa puedo llegar a ver la 429. Aquí está, esta era la 429. Y ya llegué. Entonces, de un saque ya puedo... Claro, aquí es más complicadito, ¿no? Pero si fuera digital, página 429, lo tecleo ahí en el PDF 429, Enter, y ya estoy. O sea, me busco en el índice, y con el índice le hago el índice me tiene un enlace, me manda directo a la página. ¿No es cierto? Me manda directo a la página. Eso significa que en la realidad, como lo escribo acá, en la práctica, suelen usarse combinaciones de estos archivos. Es decir, secuencial indexado o secuencial directo. Secuencial indexado y secuencial directo. Secuencial indexado es lo que les acabo de mostrar. El índice lo tengo que acceder de manera secuencial hasta encontrar el tema. Y ya que llegué al tema, ese me manda directo a un archivo eh, indexado, ¿no es cierto? Está secuencial dentro del índice y directo a partir del índice. O secuencial indexado también, ¿no? Ya se hace combinaciones. Aquí en la grafiquita estoy mostrando el archivo índice por código, el archivo índice por nombre. ¿Qué significa índice por nombre? Del archivo original voy a copiar aquí solo los nombres y luego los voy a ordenar. Los voy a ordenar por nombre. Entonces, cuando alguien quiera buscar un dato por nombre, es decir, no, Tengo, no me pero acuerdo mi presté pues código, un que es poco a mi lo mamá, típico, gasté otro poco en mis hermanos pero y no otro me poco olvido de está mi ahí, nombre. ahí en Entonces, mis doy ahorros. mi Tengo nombre 500 y va a pesos. haber una búsqueda binaria Presté 500 a en mi el mamá y archivo gasté índice. 500 en mis ¿Por hermanos. qué binaria? Porque el archivo Y índice ya está van a ver cuánto ordenado. tiempo. Y el Septiembre, archivo índice, octubre, como lo han visto en el noviembre. libro, es Oye, siempre un apenas dos archivo meses. chiquitito en comparación del archivo Oye, original. apenas 2 meses. Pero El todavía original es tengo grande la cuarta porque parte, ¿ok? tiene harto Y no le voy dato a cobrar a mi mamá, relacionado pues. a un dato. Entonces, si quiero buscar por nombre, voy a buscar en el índice, ahí voy a hacer búsqueda binaria, encuentro el nombre, digamos, Marta, y él tiene un enlace directo, de ahí me voy directo al otro archivo. Entonces este es el archivo índice y con él voy a ir al archivo de datos. Así es como se trabaja regularmente. Y cuando luego quiero sacar una lista ordenada por nombre, no me voy aquí están los datos. Voy a irme al índice, voy a leer voy a hacer secuencial acá, voy a tomar el primer dato, me va a mandar a un lugar, aquí digamos, ¿no? Aquí saco todos los datos, aquí solo está el nombre, aquí saco su código, su nombre, su dirección, su teléfono, su email, todo lo demás. Luego regreso aquí, tomo el siguiente me puede mandar al final. De aquí del final, igual, código, nombre, ta, 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 ta. De ahí regreso aquí, el siguiente. El siguiente me va a mandar a acá, digamos. Fíjense que aquí no está ordenado esto por nombre, está ordenado por registro. Entonces llego acá y leo. O sea, aquí voy a ir accediendo de manera directa a un lado, arriba, abajo, al medio, o sea, por todos lados. Pero aquí estoy accediendo de manera secuencial. Así es como los programas logran mostrar datos. Quiero que muestre el contenido del archivo de alumnos en orden alfabético, no hay problema. Ya existe este archivo índice, ya está ordenado el índice, entonces en base a esto voy accediendo al otro lugar. No, ahora quiero la lista ordenada por registro, no hay problema. Agarro esto y en base a esto voy a recorrer este archivo. En base a este índice voy a recorrer este archivo. Ahora, de repente, no, yo quiero que esté ordenado por dirección. No hay problema, porque si está ordenado, ¿por qué por dirección? Porque así los que viven en la misma dirección o en la misma zona, a eso lo mandamos a ese barrio para que hagan las encuestas, digamos, ¿no? Para el censo. Entonces, o por cualquier otro motivo.
Entonces, vamos a acabar creando un montón de archivos índices para acceder a un solo archivo. Y esos archivos se van a aplicar a algoritmos de ordenamiento y ya les voy contando que no son los mismos de vectores. Aquí hay que tomar en cuenta otra característica para lograr hacer ordenamiento. Pero esa es la idea. Ahorita, por ejemplo, este librito, su índice es por contenido temático. Está el tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Ese es su índice. El diccionario tiene un conjunto de definiciones, está ordenada alfabéticamente por palabras. Es un conjunto de palabras, ¿no es cierto? Y hay definición de cada palabra. Y está organizado, eso se llama orden lexicográfico, ¿no? Primero está la A con una letra, A con dos letras, A con tres letras, A con cuatro letras y así demás. Ahora, en una base de datos, nosotros para un archivo podríamos crearle un montón de índices y para poder acceder de manera más rápida a los datos. O sea, los índices los vamos a usar para acceder de forma más rápida a esos datos. Esa es la razón por la que una base de datos puede estar ocupándome 1 tera de almacenamiento en disco. Y luego cuando le hago un backup, ese backup ocupa 100 megas. Y a veces dicen, ¿y cómo? Si los datos en crudo ocupan 100 megitas, ¿por qué la base de datos ocupa 1 tera? Es decir, porque los datos reales son solamente el alumnos, el archivo de transacciones, esos son los archivos. Estos índices no, esto no se tiene que guardar en la base. Cuando hago un backup, los índices no se guardan, solo se guardan los datos. Y los datos crudos son pocos. Lo que hay hartos son estos archivos, entre archivos temporales y archivos índice y archivos de otras cositas más, se ocupa hartísimo espacio en disco. Y eso es porque esos otros archivos que existen son para acceder a los otros archivos. Ahí es donde velocidad se paga con memoria. Velocidad, o sea, si no quiero que sea veloz, no hay problema, no genere ningún índice, no cree archivos índices y va a tener que acceder directamente a los datos en crudo. Y ahí va a tener que hacer acceso secuencial, porque a no ser que usted sepa algo para acceder de manera directa, podemos construir un algoritmo de acceso directo. Esas son las tablas hashing. Bueno, entonces esas son las 3 maneras de organización de los archivos, a través de modo secuencial, uno detrás del otro. Directo, puedo llegar a cualquier parte, no solamente para grabar información, sino para leer información. E indexado, es decir, se van a usar índices para que a través de esos índices se pueda acceder a los datos del archivo. ¿Okay? Eso es, según la organización de los archivos, estaría de esa manera. Finalmente, según el contenido, lo que se está guardando, les diré primero, todos los archivos están guardando la información en binario. Todos, todos, todos. Pero haciendo abstracción de que está en binario, se puede decir que hay 4 clases de contenido de archivos. El primero es archivos de texto, el más sencillito, digamos, ¿no? Entonces yo cuando hago el bloc de notas, lo guardo, lo que va a guardar es un archivo de texto, o sea, lo que contiene todo lo que está guardado ahí está en ASCII. Está guardado en ASCII, punto. No se guardan los caracteres, no se olviden, se guardan los códigos. En lugar de guardar la A mayúscula, está guardando el 65. Pero yo lo puedo declarar de tipo char y voy leyendo carácter a carácter y dejo que el lenguaje se encargue de la traducción de binario a símbolo ASCII. Y se puede trabajar así. Entonces, esos archivos son para empezar, todos los archivos TXT son esos, son archivos que contienen caracteres codificados en ASCII. En comunicaciones también, ¿no? Los mensajes de WhatsApp son textos ASCII y ese texto se va a transferir de un dispositivo a otro, ¿no es cierto? Por medio de algún medio de telecomunicación. Pero se transfiere texto. Por eso son mecanismos de comunicación rápido, porque va a transferir texto y por cada carácter es un byte de memoria RAM. Entonces, eso es muy poquito y por lo tanto eso es veloz. No es lo mismo transmitir audio, transmitir video,
que ahí es enorme la diferencia, que solo texto. La otra es contenido estructurado. Hay archivos estructurados. Los archivos de datos de las bases de datos son estructurados. ¿Eso qué significa? Que hay un bloque de información, otro bloque, se va a guardar por bloques. Como está estructurado, cada bloque responde a una estructura. Entonces, puedo guardar un bloque de datos, un bloque de datos, un bloque de datos. Esa estructura me dice que la primera parte que es un código, la segunda parte es el nombre y la tercera parte es la dirección. O sea, se le da una estructura y guardo toda la estructura completa. De paquetito en paquetito se va almacenando. Y la lectura va a ser igual de paquetito en paquetito. Esto es estructurado, donde cada paquetito de datos tiene una estructura. Eso se llama registro. Registro. Los archivos de estos registros se les llama tablas time, por el hecho de que en vertical puede crecer todo lo que quieran, pero en la horizontal todas tienen el mismo tamaño. Así como está aquí a la izquierda, lo vamos a mirar, pero en la realidad sigue guardado así. Todos los datos se siembran byte a byte sobre el disco, sobre una pista del disco. El siguiente grupo de archivos están los formateados. Son archivos que tienen formato. Ahí estamos hablando de los archivos RTF y ahora sí de los mensajes de WhatsApp. Ahora me van a entender mejor. Formateado significa que además de guardar el texto o los datos, se guarda una interpretación para esos datos. Por ejemplo, si usted quiere enviar por WhatsApp este mensaje, ¿no es cierto? Si ahorita le doy control 6 y lo pongo ahí en el WhatsApp, me lo va a transferir, pero al otro lado no van a ver estas letras en negritas. Para que aparezca en negritas, ¿qué hacemos? Aquí antecito le ponemos un asterisquito, ¿no es cierto? Y al final la palabra otro asterisquito. Y al otro lado eso aparece en negritas, ¿no es cierto? Cuando uno hace eso. Y si no le pongo el asterisquito, el final todo va a aparecer del color normal. Entonces, esa clase de archivos se llaman archivos formateados porque tiene un formato, es decir, para leer el contenido, tengo que interpretar como cierto tipo de formatos. El asterisco me sirve para escribir en negritas, ¿no es cierto? En WhatsApp. ¿Qué se utiliza para escribir en cursivo? ¿Con qué simbolito hay que poner al texto antes y después para que aparezca en cursiva? A ver, ayúdenme. Ustedes que son más capos en esto. Alguna vez lo averigüé y yo me olvidé ya. Del asterisco no me olvido. ¿Cuál? Perdón, ahí en el chat, a ver. Ese, guión bajo, excelente. Excelente, ese es. Guión bajo del texto, guión bajo, ¿no es cierto? Abrir y cerrar. Es como poner comilla antes, comilla después, solo que ahí se está formateando el texto. Después hay para que aparezca tachado también, ¿no es cierto? Igual. Eso, así, es el mejor ejemplo de archivos formateados. De archivos formateados. Algo parecido a eso son los RTF. RTF hace algo similar a eso. Para negritas, tachados, para esas cositas. Pero ya es un formateo de alto vuelo y es lo que hace Word, Excel y PowerPoint. En Word no solamente le pongo negritas, ¿no? Ya me aparece todo esto, ¿no? Hay negritas, cursivas, este tipo de letra, tamaño y un montón hasta color incluso. Hasta color incluso. Todo esto le puede aplicar a un carácter, a una palabra, a un paquetito. Aquí veo cómo se ve, valga la redundancia. Pero cuando esto se guarde en un archivo, claro, se va a guardar el TXTO, pero antes y después de eso se están guardando códigos de formato, para que el programa que lo lea interprete ese formato. Ahora, ¿por qué los documentos docx solo los abro con Word? Porque Word entiende su formato. Si yo le entendiera el formato que es tiene muchos códigos, tendría que aprenderme sus más de 100 códigos que tiene y podríamos hacer un programa para interpretar el formato y leer archivos de documentos Word. Pero hasta ahora muy pocos lo han logrado, ¿no?
Hay programas con los que uno abre de archivos Word, pero la pregunta es, ¿ese programa me lee cualquier Word? Yo lo dudo, porque ahora en Word no solo guardo texto, también guardo imágenes de diferentes formatos, BMP, JPG, puedo guardar audios ahí también, ¿no es cierto? Este se guarda audio y se guarda videos. No tiene sentido, pero hicieron que eso suceda. Esos son archivos formateados, archivos formateados. Finalmente, binario es como realmente se guarda. Todo se guarda en combinación de binario a nivel de bits, pero la unidad mínima de almacenamiento es el byte. Y por eso es la unidad, esa es la unidad de medida del almacenamiento. Porque en el disco no puedo guardar 3 bits, no puedo guardar 4 bits, no. Se guarda paquetes de 8 bits, que son un byte, se guarda de byte en byte, de byte en byte. Así es como se guarda. Ahora, al final, por eso lo he resaltado acá, nosotros vamos a trabajar con los archivos en formato texto o en formato binario. Y este formato binario lo podemos hacer estructurado. O a partir del formato de texto puedo recuperar datos que estén formateados y leer formatos. Pero esencialmente texto y binario es con lo que vamos a trabajar. Pero no se olviden que hay estos que son los de las bases de datos, esos son estructurados, y están estos otros que son formateados. Vamos a practicar con esto, vamos a hacer un montón de cositas con todo esto ya en la práctica. Bien, eso sería toda la parte teórica que tiene que ver con archivos. Ahora, en la próxima clase, que creo que ya va a ser en la universidad, y ahí tendríamos que estar hablando ya del lenguaje de programación y las instrucciones para manejar archivos. Esa es la lección 2. Y en la lección 3 ya vamos a empezar a trabajar con archivos de texto. Vamos a hacer cosas. Eh, como experimento, vamos a trabajar con archivos de mapa de bits, vamos a crear unos laberintos, yo voy a hacer un algoritmo de backtrack para probar laberintos, pero la idea es que los laberintos estén diseñados en formato de texto o podría estar en formato binario. Vamos a ver los pros y los contras de cada formato y ya cada quien lo utiliza como quiera más adelante. Pero el algoritmo va a ser uno de backtrack, un algoritmo recursivo que nos va a permitir probar el laberinto, ¿no? La idea es que los archivos contengan el diseño del laberinto, el diseño que esté almacenado, y lo que vamos a hacer es almacenar en archivos de texto o en archivos binarios el diseño, pero de forma que ocupe muy poco espacio. Si le sacara una foto a un laberinto y lo almacenara como foto, ocupa hartísimo espacio eso. Llega a ocupar a nivel de hasta 4 bytes por cada pixelito de imagen, por cada pixelito. 4 bytes por pixelito es harto. Y yo puedo estar guardando un byte por cada 40 por 40 píxeles. 4 por 4 de 16. Por cada 1600 píxeles voy a gastar un byte. Voy a gastar un byte, vamos a gastar un byte de memoria RAM por cada 160 píxeles. 160 píxeles, que en el formato de imagen 160 multiplicado por 4, 6 por 4, 24, ¿son cuánto? 160 multiplicado por 4, 360, 4, 320, ¿no? 320, 640 bytes por cada, eh, por cada pedacito de imagen. O sea, es hartísimo lo que ocupa la imagen y por eso es que lo voy a reducir en espacio. Pero sí, ya lo vamos a ver. Primero, entonces, la próxima semana, instrucciones para manejar archivos. ¿Qué significa? Es decir, eso, ¿cómo hago para que eso que está guardado en el disco lo pueda chupar a la memoria RAM y lo que tengo en la memoria RAM, vaciarlo al disco, ¿no? Esas son las operaciones básicas. De eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Ok? Con esto quedamos el día de hoy y bueno, Ingeniero, nos disculpe, estamos viendo.
¿Sí? Disculpe, ¿qué tendríamos que estar entonces nosotros investigando para todo esto? Am, eh, repasar un poquito esto, no lo he puesto, esto por si acaso no está en la plataforma. Recién este fin de semana lo voy a subir a la plataforma y ahí les voy a dejar algunos archivitos también, claro, unos archivitos que contienen información acerca de archivos. Lo que necesitan es repasar el concepto, esto que le dije de archivo secuencial, archivo directo, archivo de texto, archivo binario, pero ya lo vamos en la práctica, lo vamos a ir haciendo, así que tampoco hay mucho que apurarse. Otra cosa más, sobre el backtracking, que así se llama el algoritmo ese. Sí, es un algoritmo de búsqueda. No es un Y, algoritmo, es un algoritmo de búsqueda de solución, se llama backtrack. Traducido al español, paso atrás, un paso atrás. pero para eso no hay que saber árboles o grafos o algo así. No, no, porque el algoritmo lo voy a hacer yo. Se lo voy a Ah, dejar hecho el algoritmo y ustedes van a hacer solamente el procesamiento de archivos, nada más. procesamiento de archivo. Ok, gracias, ingeniero. El algoritmo es fácil, como todos los algoritmos recursivos, un simple procesito que no pasa de 10 líneas de código, aunque no lo crean. Eso es el backtrack. De eso, y como ya está hecho, ya se los explico más o menos medio cómo funciona, y ustedes ya lo van a ver a detalle en inteligencia artificial, en la materia esa. Pero como un adelantito, digamos, ¿no? Es para ponerle un poquito de salsa al tema. Eh, Ingeniero, una pregunta sobre el tema 2. No sé si pudiésemos hablar del tema de la algoritmia. Sobre, en unos ejercicios creo que hicimos análisis para n si es par o impar. Ujú. Eh, no sé si pudiese aclararme la duda cuándo usar eso, porque como que me chipa, digamos. ¿Sabe cuándo es, Claro. cuándo es par, cuándo es impar? Lo que le dije fue también lo siguiente, ¿no? Cuando volvamos a las clases presenciales, fíjense que ya estamos ahorita en la unidad 3. Sí, sí, sí. Suponiendo que la otra semana volvemos, esas dos clases las vamos a dedicar solamente a hacer ejercicios. Y ahí vamos a repasar. Anótemelo eso en la lista de temas, ya yo lo tengo. eh, de- 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 Obviamente vamos a hacer un ejercicio con eso. Habría que hacer un ejercicio con eso para refrescar, ¿no? La memoria, porque hemos hecho ejercicio de todo, pero ahí vamos a repasar ese tema. ¿Ya? Ya, ya. Muchas gracias. Ok. Bien. Está bien, entonces, suponiendo que la próxima semana volvemos a clase, entonces vamos a dedicar toda la semana a repasar ejercicios de conteo. El martes vamos a hacer, por decir todo, con algoritmos iterativos y el jueves hacemos con algoritmos recursivos. Un repaso así rápido y el sábado daríamos el segundo parcial. Y ya después ya continuamos con el avance de archivos. ¿Ya? Así vamos a estar. Pero si en la próxima semana siguiera el paro, suponiendo también todo es suposición, no hay nada concreto hasta ahorita, entonces estaríamos avanzando todavía la lección 2 de archivo, que es instrucciones para manejo de archivos, y la siguiente semana ya sería archivos de texto, luego archivos de acceso directo y luego archivos indexados. Ese es el orden en el que vamos a avanzar los temas. Y con eso terminamos y ya estaríamos al proyecto. Entonces, En